el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Jesús. Señor, te damos gracias. Como Pablo cuando escribe a la iglesia de los Corintios, diciendo que muchos llamaban dioses a sus ídolos,
Pero nosotros, tu pueblo, oh Dios eterno, reconocemos que solamente hay un Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Te adoramos, oh Dios. Gracias, oh Padre, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por Jesucristo, Señor, la redención que nos diste a través de su sangre, y poniendo la fe en Él, nos has dado el derecho, oh Dios eterno, de ser hechos y llamados tus hijos. Gracias por este día. Queremos que en este día tú recibas la gloria, la honra, Señor, a través de la alabanza, a través, Señor, del canto de tu congregación, como dice el Salmo 149, que la alabanza que tú recibes es la alabanza que sale de la congregación de los santos. Gracias, oh Dios eterno, por este tiempo. Recibe tú la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Aunque este término teológico no sea tan conocido popularmente, es una realidad y es importante entenderlo. Este concepto describe, aunque de manera diferente, el estado tanto de creyentes como de incrédulos después de morir y antes de resucitar para vida o muerte eterna. Esto es importante ya que al morir físicamente, el hombre no cesa de existir ni de estar consciente. Además, el hombre fue creado como un ser viviente y como tal no está pleno si su alma está separada de su cuerpo. Pero, entonces, ¿qué es el estado intermedio? ¿En qué consiste? Las Escrituras afirman que para los incrédulos el estado intermedio es un lugar de sufrimiento temporal donde esperan vergüenza y confusión perpetua. O, en otras palabras, resurrección de condenación. Aunque no significan lo mismo, en hebreo se usa la palabra Sheol y en griego Hades. En Apocalipsis 20:13 vemos al Hades entregando a sus muertos ante el juicio del gran trono blanco, en donde son juzgados cada uno según sus obras. Sin embargo, para el creyente es diferente, ya que el estado intermedio implica estar con el Señor, lo cual implica gozo y satisfacción. Aunque no es el estado eterno y aunque en un sentido el creyente no está completo porque sigue aguardando el día de la resurrección de su cuerpo, estar con el Señor es un deleite. Esteban miró hacia ello con ansias, Lázaro encontró un esperado descanso y el ladrón crucificado junto a Jesús alcanzó un paraíso que nunca imaginó. Aló, ahora sí. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran en esta tarde? La gloria es del Señor. Y estamos muy contentos a través de la Iglesia Bíblica Cornerstone porque vemos caras conocidas, caras nuevas, y les damos las más cordiales las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque a Él le plació en este domingo que vinieran a escuchar y a conocer más de la palabra de nuestro Creador. Y eso nos lleva a nuestro lema en IBC, porque en Cornerstone somos una iglesia centrada en el Evangelio y nuestra meta es glorificar a Dios a través de su inspirada palabra, exaltando a Cristo, haciendo discípulos cimentados en el Evangelio. Hermanos, estamos en los anuncios y bueno, me uno a las felicitaciones para los padres en este día. Feliz Día del Padre a todos ustedes, los que están aquí, los que nos están viendo también en línea, pues un abrazo les damos desde este lugar. Y les queremos recordar algunos de los anuncios. Recuerde que los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos la escuela dominical en el salón de aquí a un lado. Este próximo domingo estaremos terminando, bueno, creo que no se termina el libro de Ruth, pero entramos al capítulo 4 del libro de Ruth, que se está estudiando un poquito más a profundidad. Los invitamos para que nos acompañen, son los domingos a las 10:30 de la mañana. No falte. Y estamos muy emocionados porque este miércoles, otra de las noticias que tenemos es que este miércoles continuamos con el discipulado IBC. Estamos en el Fundamentos Bíblicos para la Fe Cristiana. Como ustedes recordarán, lo estábamos haciendo tradicionalmente aquí en el edificio de la iglesia, pero este miércoles nos vamos a dividir en dos grupos. Vamos a ir
a visitar algunos de los hogares de los hermanos. Ahí nos reuniremos, estudiaremos, escudriñaremos la palabra de Dios, especialmente en el ciclo que nos lleva, que es el fundamento bíblico para la fe cristiana. Recuerde, este miércoles 7 de la noche, si aún no se inscribe, allá en la mesa de la entrada tenemos la lista para que tenga la oportunidad de acompañarnos y estar con nosotros este próximo miércoles. Así es que estamos muy contentos de este nuevo ciclo. También les estamos informando que la escuela de verano para los niños se llevará a cabo entre julio 18 al 21, entre las 9 de la mañana y el mediodía. Eso va a ser aquí en el edificio de la iglesia. Los niños desde 4 años hasta el 5º grado tendrán 3 días de convivencia, de entretenimiento, pero especialmente de conocimiento de la palabra de Dios. Por lo cual el Ministerio de Niños está pidiendo la ayuda de aquellos que quieran ser voluntarios, que quieran colaborar en esa actividad. Recuerde, del 18 al 21 de julio, entre las 9 de la mañana y el mediodía. Así es que están invitados todos los padres que traigan a sus niños, y si quieren ser voluntarios, acérquese a cualquiera de las hermanas que se encarga del Ministerio de los Niños. Que Isabel puede ser una de las que están en este momento, si quiere usted formar parte del voluntariado. Y los queremos invitar para que también en el transcurso de la semana, nos siga a través de las redes sociales. Tenemos Instagram, YouTube y Facebook. Usted estará recibiendo cada momento que usted menos lo espere una información sobre la iglesia, algún versículo, alguna otra cosa que sea de edificación para la palabra de Dios. Así es que esté pendiente de nuestras redes sociales. Y bueno, pasamos a la parte de las ofrendas y los diezmos. En un momento más nuestros hermanos Ujieres pasarán a levantar la ofrenda de manera física, pero si usted lo quiere hacer en línea, bueno, la aplicación se llama Church Center. Usted se mete en esa aplicación y ahí hace su diezmo, su ofrenda. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, estos son los anuncios que tenemos en esta ocasión. Vamos a pasar a la oración por la ofrenda. Hermanos, oramos por la ofrenda, pero creo que es importante tener en mente lo que podemos leer arriba. Nosotros reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Y de esa forma lo que hemos recibido del Señor, nosotros damos para el mantenimiento de los santos y para el mantenimiento del templo. Los que están invitados no se sientan obligados. Esto es algo que nosotros hacemos en gratitud al Señor y para darle gloria. Oramos. Padre, gracias porque tú siempre provees. Tú eres el Dios proveedor y tú nos sustentas, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de tu mano. Nuestro vestido, nuestra comida, nuestro alimento, nuestros bienes, nuestro sustento proviene de tu gracia y de tu misericordia. Queremos, Señor, en obediencia y en agradecimiento darte un poco, Señor, un poco de todo lo abundante que tú nos das. Sabemos que ese poco ni siquiera es suficiente para agradecerte, Señor, lo grande y misericordioso y abundante que has sido para con nosotros. Pero queremos cumplir nuestra obligación y nuestra obediencia y darte gloria a través de estas ofrendas. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar los ujieres. Y les invito para que se pongan de pie, por favor, y cantemos juntos esta nueva canción, pero creo que para muchos no es una nueva canción. Así que las que sí la conocen, cantan a todo pulmón las hermosas verdades de esta canción. Descansamos en la gracia de Dios. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amado Padre, tu gracia es mayor, Señor. Bendito eres y bendito es tu santo nombre, Señor. Entendemos, amado Señor, que tú eres el que está en el control de nuestras vidas y que tú nos otorgas infinidad de cosas, Señor, pero reconocemos en todo momento que tu gracia es mayor, Señor. Te damos gracias por estas alabanzas, por estas adoraciones a ti, Señor, y nos ponemos en tus manos para que seas tú guiando al pastor Samuel en la predicación de este día, Señor. Amamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Muy buenas tardes, amada iglesia. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Cornerstone. Y qué bueno que estamos acá nuevamente. No hay mejor lugar que estar en el mundo que en la presencia del Señor, en su casa. Así que estamos contentos de estar acá. Yo estoy contento de estar de vuelta. La semana pasada estaba miles de millas un poco lejos de acá. Estuvimos en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, y el Señor nos llevó después de 3 años de oración. Habíamos orado, planificado un viaje en el año 2020, cuando antes de que todo pasara, nos pegó la pandemia, no pudimos ir en el año 2020. Luego en el año 2021 también estuvimos con el deseo de ir. Hubo otra ola en ese tiempo, cerraron nuevamente el país y no pudimos ir, específicamente a Costa Rica. Mas, sin embargo, Dios fue bueno. Y vimos la mano del Señor obrando de una manera maravillosa. Vimos que Él fue delante preparando la iglesia, preparando los hermanos, preparando la comunidad y preparando todo lo que hicimos para su gloria. Y fue tan lindo ver una comunidad en las montañas de ese país donde nunca habían recibido a un grupo extranjero, nunca habían recibido un viaje misionero o un grupo de apoyo. Y la comunidad completa estaba tan agradecida. Los dirigentes de la comunidad estaban tan emocionados, Dios obró en su corazón, que hasta le dieron las llaves del centro comunitario al pastor para que pudiéramos hacer las actividades en el centro de la ciudad, en el edificio más grande que ellos tienen ahí. Tuvimos un concierto el viernes en la noche, la gente respondió viniendo, estuvimos visitando casa por casa y le invitamos a venir y la gente vino. Se llenó ese lugar a pesar de que estaba lloviendo. Hermanos, qué interesante es ver cuando una persona tiene el interés de buscar de Dios, no hay nada que lo detenga. Exactamente a la hora de la reunión el viernes en la noche empezó una tormenta, una lluvia, y dijimos, bueno, ya no va a venir nadie. Y veníamos en el auto
y veíamos las personas con una sombrillita pequeña en medio de la lluvia y vinieron. Y fue increíble cómo ellos estaban, cómo el lugar se llenó de manera completa, las personas estaban atentas, predicamos el Evangelio, las personas fueron receptivas. Le invitamos a venir el sábado, el siguiente día, a traer a sus niños a la plaza central y ahí vinieron los niños y fue tan lindo ver aún los niños en agradecimiento. Ellos venían y se acercaban a nosotros y decían, gracias por venir y traer los saltarines, gracias por hacer esto, y los papás venían y decían, nunca aquí habían hecho nada en especial para los niños y fue tan hermoso. El domingo las personas fueron a la iglesia en respuesta a la invitación y vimos muchas personas que estaban alejadas del Señor regresar a Él y ver su mano fue algo maravilloso. A la verdad, cuando nosotros estamos acá en un lugar con tantos recursos y tantas facilidades, ver a personas que están en carencia, necesidad, pero con un corazón receptivo de decir, bueno, es la palabra de Dios, la queremos recibir y recibirla con ansias, fue algo muy bonito y damos gracias al Señor. Ahora, el Señor nos protegió mientras estuvimos todo allá durante ese tiempo, en la salud y en traernos con bien. Lamentablemente la hermana Nora Medina, que fue con nosotros, al regresar decayó un poco en salud, ha estado enferma esta semana. Así que por favor llevemos en oración a nuestra hermana Nora para su recuperación. Pero si por favor también pueden estar orando por la Iglesia Bíblica Fuentes de Amor, que se llama esta iglesia allá en esa localidad, se llama Jesús María, parte de San Mateo en Costa Rica, que podamos seguir orando por ellos. El pastor Juan Carlos, ahí nuestro hermano Oscar pasó información al respecto, que sigamos orando. En este momento, los niños también aprenden de la palabra de Dios, así que yo le voy a pedir especialmente a los niños con sus maestros que puedan pasar a sus clases y vamos a estar también orando por eso. Quiero reconocer a los padres otra vez, gracias al Señor por sus vidas, aquellos que el Señor han tenido la bendición de tener hijos, gloria al Señor por esa gran bendición. Aquellas madres que han criado a sus hijos solas también merecen una alabanza de ánimo y de bendición por haber levantado a su familia también adelante, a veces cuando el padre no está presente, o aquellos que no tienen su padre ya con vida en esta tierra, se reciban el ánimo de que hay un Padre perfecto, nuestro Padre celestial, que acoge a todo aquel que viene a Él por fe como hijo en su familia. Bienvenido a todos los que nos acompañan. Es lindo ver caras conocidas y hace mucho que no las veíamos, así que bienvenidos con nosotros. Estamos contentos de estar. Estamos contentos de estar en esta tarde con ustedes. Nosotros estamos en una serie en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos viendo el primer libro de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y como siempre estamos estudiando libro por libro, carta por carta, capítulo por capítulo y versículo por versículo para buscar la guía, la palabra de Dios, exactamente, de su palabra, porque es su palabra que nos transforma, es su palabra que nos guía. Así que les voy a pedir que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 17 en adelante. Puesto de pies, cuando lo tengas a mano, está también en la pantalla y vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el cordero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos.
a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, de sus ángeles, sus escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con un espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero otros, sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Amén. Oremos. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que nos has dado tu palabra, un Dios que nos has dado tu mente y tu corazón para que nosotros podamos seguir tu precepto, para seguir tus mandamientos, Señor, para poder entender tu plan, para seguir tu guía en esta institución de tu iglesia que tú nos has dado, que has fundado en Cristo y que sostienes en Él. Y que, Señor, que estás haciendo para ti mismo, levantando para ti mismo un pueblo santo, sin mancha, sin contaminación, para tu propia gloria, Señor. Y tú has decidido hacerlo de esta manera, a través de este cuerpo de la iglesia. Y, Señor, tú tienes control de tu iglesia y das los lineamientos de cómo la iglesia está diseñada, de cómo la iglesia ha sido escogida por ti y cómo la iglesia es tu plan para nosotros en este tiempo, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, a ver la belleza de tu iglesia, para amar tu iglesia, para amar la obra tuya en medio de ella, amar a los hermanos, amar a los líderes, amarnos unos a otros, Señor, y poder llevar las cargas unos de otros, pero también hablarnos la verdad unos a otros. Señor, obra en medio nuestro en esta tarde, anima nuestros corazones a verte a ti, sobre todo este pasaje, a ver que tú eres un Dios de orden, que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios que estás en control y que, Señor, podemos confiar plenamente en ti porque tú eres verdadero, tú eres veraz. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, mis hermanos. Dios es el diseñador de la iglesia. Dios es el fundador del universo y hemos visto precisamente en la carta a Timoteo un manifiesto de la verdad en piedad. Es el manifiesto de Dios, de cómo Él está desarrollando su plan en nuestro tiempo. Hermanos, no solamente debemos, como algunas personas, creer en Dios, creer que Dios existe. Dios es verdadero, Dios existe. Dios ha dado pruebas innegables de su existencia. Pero más allá de creer en Dios, Dios quiere que creamos, que le creamos a Él, que creamos a su palabra, que creamos que lo que Él dice tiene importancia y que nosotros podemos prestar atención a sus lineamientos y hacer las cosas como Él ha mandado. En su palabra Él nos dice cuál es su plan para hoy día. Y Dios está en el plan de rescatar a personas, de lavarlo de sus pecados, de darle una esperanza y una vida eterna y trabajar en sus vidas para moldear su carácter a la imagen de Cristo. Pero eso lo hace de una manera ordenada y de una manera con su propósito en mente. Él lo hace a su manera. Por lo tanto, cuando venimos a la palabra de Dios, vamos buscando cuál es la manera de Dios para mi vida, cómo yo puedo seguir a Dios, cómo obedecer a Dios, cómo vivir para Dios, cómo agradar a Dios. Y la respuesta a todas estas preguntas se encuentran en la palabra de Dios. Dios te ha dado su palabra, la Biblia. Dios nos ha dado su palabra para que sigamos sus caminos, sigamos sus pasos. Y es ahí donde Él nos ha dado entonces este diseño divino de la iglesia. Primera de Timoteo de manera especial nos dice cómo la iglesia está conformada.
nos dice cómo la iglesia debe comportarse unos con otros dentro de la congregación, pero también nos dice cómo la iglesia debe comportarse con los de afuera. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cuando vinimos a Cristo, cada uno de aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, por el Espíritu Santo fueron sumergidos y hechos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. No hay un creyente aparte de la iglesia, porque la obra de la redención es el plan de Dios, tomar a la persona y hacerla parte de este cuerpo. Al hacernos parte del cuerpo de Cristo, entonces ahora estamos en una comunidad y estamos en dinámicas de cómo vivir la vida cristiana. Hoy día, lamentablemente, muchas personas viven la vida cristiana aparte de la verdad de Dios y aparte del plan de Dios de la iglesia. Es cierto que el cristianismo es una relación personal con Dios, pero no es cierto que es una relación individual y separada del resto del cuerpo de Cristo. Cada creyente es parte del cuerpo y miembros uno de los otros de ese cuerpo. Cristo es la cabeza y por lo tanto Él es el capitán, Él es el director, Él es el comandante, Él es el instructor, Él es el que nos dice cómo vivir la vida cristiana. Y aquí entonces se nos presenta cómo la iglesia debe conducirse, cómo debemos vivir en la iglesia. Ahora, como la iglesia es el plan de Dios, como la iglesia es la obra de Dios, entendemos y nos ponemos a pensar que si Dios creó todo el universo, todo lo que existe, en 6 días, y vemos la maravilla del universo, en su esplendor, en sus detalles, en el macrocosmos y en el microcosmos, y vemos la huella de perfección de Dios. Si Dios hizo todo lo que existe en el universo en 6 días, imagínate la obra de Dios en la iglesia de más de 2000 años de trabajo. Imagínate el plan de Dios para obrar y moldear en la iglesia. El mismo Dios que creó el universo es el mismo Dios que está edificando su iglesia. El mismo Dios que con maravilla y portentos desplegó su poder para crear todo lo que existe, es el Dios que está trabajando en su iglesia. Y si es el plan de Dios, entonces sabemos de que Dios lo va a tomar en serio y que Él toma en serio su iglesia. Y que Él tome en serio la estructura, la organización, la manera de la vida de la iglesia y de cómo se hace ministerio. Y es por eso que estamos estudiando esta carta. Ahora, algunos dirían, bueno, esta carta sería más para pastores o para personas que están involucradas en el ministerio. Yo solamente soy un hermano común, una hermana común, soy un espectador. Así que tal vez esta carta no tiene mucho que ver conmigo. Hermanos, esta carta tiene mucho que ver contigo porque es el plan de Dios para tu vida que seas parte de la iglesia local. Es parte de Dios para tu vida también que puedas ejercer tu vida y dinámicas dentro de la iglesia. Entonces Dios dice, bueno, yo edificaré mi iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Así que el plan de Dios para nuestros días, el plan de Dios con mayúscula es la iglesia. Él está abocado a la iglesia. Entonces cuando venimos a la iglesia vemos que Dios va a tomar en serio cómo Él ordena a su iglesia. Por lo tanto, si Él fue diseñada por Él, y desde la eternidad pasada Él está redimiendo con su plan a través de la obra de Cristo en la cruz. La iglesia entonces es aquel canal de donde la verdad fluye al mundo y donde la obra de salvación es evidente en medio de ella. Por lo tanto, Dios va a mantener la pureza de la iglesia. En Apocalipsis, Él hace una expresión de cómo va a ser el producto final de la iglesia. Hoy vemos alrededor nuestro y tal vez no vemos buenos ejemplos, vemos malos ejemplos y tal vez podríamos ver un panorama desesperanzado. La iglesia no está donde debería de estar, claro, pero Dios nos presenta en Apocalipsis que un día Él se va a presentar una novia, hablando de la iglesia, pura y sin mancha y sin contaminación. Hermanos, no piense que el estado actual de la iglesia determina su estado final. Un día la iglesia
habrá cumplido el propósito de perfección que Dios tiene para ella. Un día Cristo se va a presentar una novia, una iglesia perfecta, pura, santa, sin contaminación. No habrá una novia sucia, despeluñada, mal vestida, con manchas en su vestido. No, hermanos, Jesús va a cumplir su obra, y eso es lo que dice en su palabra cuando Dios dice que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia es el plan de Dios. La iglesia va a tener éxito porque es Dios que la va a llevar a compleción, a completar, a perfección. Entonces llegamos aquí y Jesús se interesa por la iglesia, más que tú y yo. Jesús está más interesado en la iglesia que los pastores, porque es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de los pastores, no es la iglesia de los hermanos, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Y Él está interesado de que la iglesia sea una iglesia pura. Él purifica a su iglesia, Él edifica a su iglesia. Y hermanos, quien vaya en contra de la esposa de Cristo va a tener toda la ira de Cristo en su contra. Nadie puede ir en contra de aquello que Dios ama. Dios ama a la iglesia. Así como si alguien viniera y afectara a mi esposa, ofendiera a mi esposa, se va a encontrar conmigo. Porque la respuesta normal del amor de un esposo o una esposa es defenderla y protegerla. Hermanos, ¿no cree usted que Cristo va a defender y proteger a su novia, a su esposa? Claro que sí, Él la va a proteger de amenazas de afuera y de amenazas de dentro, porque Él está interesado en mantener una iglesia pura y sin mancha. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos iglesia, debemos tener cuidado de cómo lo hacemos. No es la idea del momento, no es una ola de novedad en la cual nosotros entonces ahora vamos en esta dirección porque está de moda, o vamos en esta dirección porque suena bonito, o vamos en esta dirección porque todo el mundo lo está haciendo. Hermanos, vamos en la dirección que Dios nos traza en su palabra. Por lo tanto, cuando llegamos a la iglesia, Dios está purificando la iglesia, porque como dice Pablo aquí en su carta, te escribo, el propósito de la carta, en el 3:14-15, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia es la columna, el sostén de la verdad, publica la verdad, personifica la verdad, ilustra la verdad a través de la iglesia, y al mismo tiempo dice cómo debes conducirte, cómo vivir una vida piadosa en la iglesia, que es el estandarte de la verdad. Entonces, si la iglesia es importante para Dios, los líderes de la iglesia son importantes para Dios, y por lo tanto, Cristo va a tomar en serio el liderazgo de la iglesia. Porque es la tarea de Cristo de reflejar el evangelio a través de la iglesia. Él va de manera intensa y de manera intencional a guardar su iglesia y a poner las estrategias para que nosotros vivamos de esa manera. Porque al final, recordemos, hermanos, nosotros, como dice Pedro, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La habilidad de la iglesia para cumplir ese llamado depende mucho de su liderazgo. En la historia del pueblo de Israel vimos cómo el pueblo de Dios sufrió las consecuencias de malos liderazgos. Sufrió la consecuencia de tener malos líderes. Así que la calidad y la cualidad de los líderes es muy importante, radical para la salud de la iglesia. Y Dios entonces da la importancia y nos muestra por qué es importante, cómo debe llevarse a cabo esta selección de líderes. En el capítulo anterior, hace 2 domingos, nosotros hace 3 domingos estuvimos viendo cómo Dios da requisitos, y el estándar, la barra del estándar para los requisitos del liderazgo de la iglesia está muy elevado, y está elevado porque es una posición muy importante, es un lugar importante de ejemplo a la grey. Y entonces Él da los requisitos en el capítulo 3, y Él habla de ser irreprensible o irreprochable, y Él da todas estas áreas de cómo el siervo de Dios,
los ancianos, pastores, obispos, los líderes de la iglesia y aún los diáconos deben ser irreprochables en su vida. Por supuesto, no hablamos de perfección, pero hablamos de una vida íntegra y hablábamos de una vida que cumple con estos requisitos que ya son dados en el capítulo 3, donde él escribe a Timoteo precisamente para que pueda aplicar esto en la iglesia de Éfeso, donde él se encuentra. Cuando llegamos al versículo, a los últimos versículos del capítulo 5, él va a amarrar algunas otras recomendaciones, luego de dar también cómo la iglesia debe conducirse con los más necesitados, especialmente con las viudas, el domingo pasado, y cómo tomar cuidado de los desprotegidos, de cómo cuidar de las viudas y de cómo aprovechar y vivir esa etapa de la vida, de la viudez y aún la soltería, de manera que glorifique a Dios en el servicio hacia Dios, dedicado a Dios. Y ahora él retoma en el versículo 17, entonces, la importancia del liderazgo. Entonces, el liderazgo tiene un alto llamado, es una tarea que son llamados para ser modelos de piedad, modelos de virtud. Los líderes están llamados por Dios a representar al Señor en su iglesia, en su grey. Por lo tanto, es un alto llamado. Hermanos, algunas personas anhelan la luz perseguidora y la gloria del ministerio, en el sentido de que, bueno, me encantaría ser pastor, me encantaría ser líder, me encantaría tener un ministerio internacional, me encantaría escribir libros, me encantaría ser como Miguel Núñez, como Sujel Michelén, yo quiero ser como John Piper, como John MacArthur, pero ¿sabes qué? Con posiciones como esta, de mayor luz, mayor responsabilidad, hay una responsabilidad grande con los líderes y que deben de vivir a esa altura. Y hermanos, yo sé que ahora estamos estudiando la palabra de Dios versículo por versículo, y ahora llegamos a un pasaje que si fuera humanamente y astutamente alguien diría, bueno, vamos a saltarnos este pasaje porque va a hablar del liderazgo, no lo vamos a tocar, pero vamos viendo la palabra de Dios paso por paso. Y cuando la palabra de Dios nos llama a los líderes y a todos a someternos a la palabra de Dios, un líder no está por encima de la palabra de Dios, un líder está por debajo de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que determina, limita, da los estándares del liderazgo. Por lo tanto, cuando nosotros como líderes estamos frente a la iglesia, nos sometemos a la palabra de Dios. Un líder en una iglesia no es soberano. El único soberano es el Señor. Un líder en la iglesia no es, ¿cómo se dice? Perfecto. No es infalible. Lo único infalible es la palabra de Dios. Y cada líder debe estar sometido a los principios de la palabra de Dios y ser evaluados por el filtro de la palabra de Dios. El filtro de la palabra de Dios es aquella luz que cada creyente tiene que tener en su mano para velar por la calidad de sus líderes y por la elección de sus líderes. Precisamente eso es lo que vamos a ver en esta tarde con la ayuda de Dios, ver esas características en las cuales podemos, cómo la iglesia debe mirar y velar por sus pastores, por sus ancianos. Y vamos a ver 4 puntos que nos da el apóstol acá. En primer lugar, la iglesia debe honrar a sus ancianos, a sus pastores. En segundo lugar, la iglesia debe proteger a los ancianos, a los pastores. En tercer lugar, la iglesia debe velar por la salud espiritual de sus ancianos, de sus pastores. Y en cuarto lugar, la iglesia debe elegir bien a sus ancianos, elegir bien a sus ancianos. Es el llamado de Dios, no para alguna persona, sino para la iglesia. Vale la pena recalcar lo siguiente. Cuando la Biblia habla de ancianos, de pastores y de obispos, se refiere al mismo papel como hemos visto antes. Son 3 palabras que la Biblia utiliza de manera indistinta para resaltar aspectos del rol del liderazgo de la iglesia. Dios ha puesto líderes en la iglesia y 2 oficios específicos, como vimos en el capítulo 3. Tenemos los ancianos, pastores, obispos, que es el mismo grupo, y los diáconos.
Así que cuando hablamos aquí de pastores y cuando menciona aquí los ancianos, se está hablando de ese grupo. Cuando habla de diferentes palabras, resalta diferentes aspectos. Cuando habla de pastor, resalta la tarea de alimentar y nutrir a la iglesia con la palabra de Dios, ese rol pastoral. Cuando habla de anciano, resalta el aspecto de madurez espiritual y de ejemplo a la grey. Y luego cuando habla de obispo, resalta el aspecto de sobrevedor y el aspecto de guía y autoridad también en la iglesia. Así que cuando vemos estos nombres en la iglesia, en la Biblia, se refiere a ese rol del liderazgo pastoral en la iglesia. Nosotros comúnmente le llamamos ambas cosas ancianos y pastores en nuestra iglesia. La iglesia Cornerstone tiene un cuerpo de ancianos. Creemos en la pluralidad de ancianos, donde no solamente tenemos un solo pastor que es batuta y constitución, ¿verdad? Sino que tenemos un cuerpo de ancianos, donde aquellos que están dedicados al tiempo completo se les llama pastores, pero estamos al lado de otros pastores que llamamos ancianos, que son ancianos también o pastores laicos que velan por la congregación en general. Es el patrón que vemos en las Escrituras, tanto en los Hechos, a través de las cartas, es que habla de que ellos encargaron y llamaron, denominaron, nombraron pastores, ancianos en las iglesias, no un pastor, sino pastores, porque entendemos que Dios ha trazado esa pluralidad de pastores. Ahora, cuando llega acá, él habla, iglesia, ¿cómo ya tienen los requisitos por un lado? ¿Cómo deben responder ahora hacia los ancianos? Y quería resaltar esa primera parte de que los ancianos tienen una gran responsabilidad, los pastores tienen una gran responsabilidad para la congregación, pero la congregación también tiene una responsabilidad para con sus líderes. Es de dos vías. Los pastores velan por la grey, los pastores velan por la iglesia debe velar por sus pastores. ¿Quiénes son tus líderes? ¿Quiénes están dirigiendo la iglesia? Y cómo mutuamente la iglesia vela por sus ancianos. Alguien dijo, los pastores son un regalo de gracia de Dios a su iglesia. Los diáconos son un regalo de Dios a su iglesia. Como nosotros asumimos la responsabilidad del fideicomiso como iglesia que se nos ha dado para cumplir nuestra tarea. En primer lugar, entonces, la Biblia nos llama, Pablo les llama aquí a honrar a sus ancianos, a honrar a sus pastores. Así que llegamos a este primer punto, y lo que el apóstol llama a los ancianos, dice que deben ser considerados bien, aquellos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, participan principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. En primer lugar, honrar a los ancianos, a los pastores. Lo que la Biblia llama, lo que Pablo llama es a la honra, el respeto, el honor adecuado a aquellos ancianos pastores que sirven de manera fiel a la iglesia, Específicamente cuando llegamos a otros pasajes de la palabra de Dios, como en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, unas dos cartas atrás, si puedes ir ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 12, dice lo siguiente, versículos 2 y 13, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. ¿Qué dice el versículo 13? Y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, y vivan en paz unos con otros. Entonces se nos llama acá
en esa exhortación a vivir honrando y estimando a aquellos que les lideran y quienes trabajan bien para el Señor, aquellos que están sirviéndoles, a los que trabajan entre ustedes, a los que dirigen, está hablando de los ancianos, los pastores, a los que los instruyen, lo tengan en muy alta estima. También el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, nos habla también al respecto. Hebreos 7, 13, dice lo siguiente. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus guías, los pastores, está la idea de los obispos, que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, e imiten su fe. El 17 dice más adelante, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. El Señor llama a honrarlo, a imitar su conducta, emular su fe, obedecer a sus pastores, sujetarse a ellos. Hermanos, sabemos que pasajes como estos, lamentablemente, al mismo tiempo han sido tomados fuera de contexto y han sido mal utilizados. A veces pasajes como estos en iglesias no bíblicas, digamos, no siguen la palabra de Dios de manera fiel, lo toman como pretexto para un liderazgo malsano y enfermizo, donde quieren que las personas se sometan de manera no bíblica o que obedezcan a aspectos fuera de lo que la Biblia habla o de libertad cristiana para seguir de manera ciega las indicaciones de pastores que dan consejo extra bíblico fuera de la Biblia, donde dicen no, el pastor te dijo que le diera el auto y entonces sí, porque hay que obedecer al pastor. No es esto lo que estamos hablando aquí. Eso es un mal uso, una distorsión de la palabra de Dios. La Biblia habla de aquellos pastores que enseñan la palabra, de aquellos que los guían al Señor. Los pastores están puestos, como dice Pedro, no están por encima de la grey como si estuvieran pisando a las ovejas, sino más bien que están en medio de las ovejas, guiando las ovejas al pastor de los pastores, a Cristo Jesús, guiándoles hacia el Señor. Aquellos pastores que guían a las ovejas a la palabra, a la verdad de la palabra de Dios, y que guían a las ovejas a la iglesia, al Señor. Bueno, la Biblia dice, honra a esos pastores que trabajan para el Señor, que te guían al Señor, y imita su fe. Sujétense a ello, no sé, para que lo hagan de manera con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Así que en ese sentido es lo que esto se está refiriendo. Esos pastores que guían son a la palabra de Dios, específicamente como dice aquí, aquellos que gobiernan bien, aquellos que gobiernan bien. Así que aquellos que gobiernan bien son aquellos que siguen los lineamientos de la palabra de Dios. Aquellos que gobiernan bien son aquellos que obedecen al Señor en la palabra y son aquellos que dan el ejemplo de servicio, el ejemplo de carácter, aquellos que aman a la congregación, aquellos que le guían a la palabra. Ese es lo que nos dice acá. Y luego entonces habla en ese honor, habla que debemos de tener con los pastores. También habla de ese honor, de donde también viene la palabra honorario. Aquí da la doble idea, tanto el honor en estima, pero también cuando habla de digno de doble honor, habla también de sustento. Todos los ancianos tienen el derecho del apoyo económico y al respeto. Aunque Pablo decidió en ciertas ocasiones no sustentarse, no estar sustentado por sí mismo, más bien, cuando él salía a las ciudades paganas y hacía sus esfuerzos evangelísticos. Aquellos que estaban siendo sustentados por sus iglesias no eran menos que Pablo de ninguna manera.
Los pastores y los líderes son llamados a poder recibir del sustento para mantenerse también de ser sustentado por su iglesia. El obrero es digno de su pago, lo que dice entonces acá el versículo. Los que trabajan, aquellos específicamente, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, aquellos que viven, dice Primera de Corintios, que el obrero es digno del pago y los que viven para predicar deben recibir pago por esto. Y eso fue lo que él defendió en Primera de Corintios capítulo 9. Capítulo 9. El apóstol Pablo recibía con gozo el sustento y la generosidad de la iglesia. Por ejemplo, a los filipenses él escribe que él se gozó de ese cuidado que tenían personal de pastoral hacia él, y que ellos tuvieron esa oportunidad de hacerlo. Y él dice, eso es una ofrenda agradable a Dios. Así que aunque se debe honrar a todos los ancianos, se debe cuidar de los ancianos, Pablo va a resaltar específicamente un grupo que él dice que son dignos de doble honor, y hace una diferencia en la categoría de ancianos. Aquellos que sirven con empeño, esfuerzo, excelencia, son dignos, uno de los que gobiernan bien, por un lado. Y esa palabra gobernar viene de la palabra proistemi, que significa estar primero. Los ancianos deben estar primeros desde el punto de vista de liderazgo, porque ellos tienen dirección de la iglesia, deben cuidar de ella, deben ser ejemplo, tienen una gran responsabilidad. Y ellos, los que gobiernan bien, kalos, eso es, también puede traducirse con excelencia. Aquellos que lo hacen con excelencia, dice, ellos son dignos, sean tenidos por dignos. Dignos refleja una estimación, estimarlos, a evaluar a algunos que están sirviendo al Señor de una manera digna. Ahora, la idea de honor acá no habla de un regalo, sino de algo que esos líderes merecen. Ellos trabajan en predicar, entonces ellos dicen que sean dignos de esto. La palabra doble honor aquí, la idea no significa que estos deben recibir exactamente el doble de lo que reciben otros ancianos o de lo que reciben otras personas, sino que lo tengan en alta estima, que sean tenidos por digno y de que puedan suplir para sus necesidades. Esto habla de una excelencia de aquellos que están trabajando con diligencia, por lo tanto deben tener el más alto honor. Específicamente él dice no solo los que gobiernan bien, sino también los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Enseñar y predicar la palabra de Dios. Aquí hace dos aspectos y una división. A veces en la predicación tiene que ver más la idea, viene de la palabra logos y tiene que ver con el discurso, la proclamación pública de la palabra de Dios. Y enseñar, esta palabra es más como del término didascalía, de didascos o didáctico, como tenemos nosotros, es una enseñanza de instrucción. O sea que los pastores son llamados a proclamar, como en el domingo ahora en el servicio, de una manera que exhorta, que anima al cambio, que va al corazón, pero también son llamados a enseñar de una manera didáctica para el aprendizaje y el conocimiento y el caminar en el día a día. Ambas cosas, ambas tareas son importantes y son partes del rol del llamado del pastor y de los ancianos, aquellos que se dedican a la enseñanza. Dice Pablo, bueno, ténganlo aún en una alta estima, los que están dedicados al tiempo completo, podríamos decir nosotros, a la enseñanza. Hoy día, basados en estos principios, iglesias toman sus decisiones, cómo está estructurado su liderazgo. Como decimos nosotros, nuestra iglesia en Cornerstone tiene ancianos, pero son ancianos laicos que tienen su trabajo secular y dedican tiempo al pastorado de la iglesia, igual que los demás pastores. Pero hay ancianos que están a tiempo completo dedicados al servicio de la iglesia, que nosotros entonces acá llamamos pastores, están dedicados a la enseñanza. Y dice, bueno, más a esos que están dedicados al tiempo completo, a tiempo completo. Y entonces él da unos argumentos del Antiguo Testamento para esto del sustento. Uno, él se va a Deuteronomio 25:4, cuando él habla este modelo del buey que estaba trillando. Y la idea era que en el Antiguo Testamento iban
bueno, tal vez no es una buena comparación, tal vez no es que le está llamando buey a los pastores, ni le está llamando animales, pero él toma este ejemplo de aquellos bueyes de trabajo, de carga, aquellos que estaban trabajando trillaban el grano, movían esas piedras grandes que pisaban el grano y trillaban la tierra. Ellos tenían derecho, esos bueyes, a comer de él. O sea, la ley en el Antiguo Testamento le decía: tu buey que trabaja para la tierra, permítele que coma del trigo que está trillando. No le pongas un bozal, porque el buey es digno de comer del trabajo que está haciendo. Y él toma esta idea que del Antiguo Testamento, que estipulaba que no pusieran bozal para evitar que comieran, sino que lo dejaran que comiera del trabajo que estaban haciendo. Entonces Pablo dice, bueno, Dios estableció que los animales que trabajan para proporcionar el alimento físico para otros deben ser alimentados. ¿Cuánto más querrá Dios que los pastores fieles que proporcionan alimento al espiritual a las ovejas sean provistos también? Si Dios provee para los animales de trabajo, ¿cómo no va a proveer para sus siervos que alimentan espiritualmente a la congregación? Así como sería algo un poquito abusivo de poner un bozal al buey que está trillando, sería también algo, no una buena tarea, limitar, poner un bozal y no preocuparse por la provisión de aquellos que trabajan para el trabajo espiritual. Y la segunda cita que él va a hacer es acerca de que el obrero es digno de su salario. Y ahí está citando a Lucas 10:7 y se está refiriendo a este pasaje interesantemente como escritura, ¿ven? La escritura dice, y está citando un evangelio, esto es importante notar también, un escritor del Nuevo Testamento, ratificando la inspiración divina como canon, como escritura, otro autor del Nuevo Testamento, Lucas, en este caso Pablo, ratificando la inspiración de Lucas como palabra de Dios. Así que en ese sentido, él llama a ese sentido, esta cita donde dice, bueno, el obrero es digno de su salario. Otra vez, el obrero habla de una idea de trabajo. Cuando el obrero recibe su trabajo, su salario no es un regalo, sino es lo merecido. Es obvio, es honroso, es justo que el obrero reciba su salario, ¿no? Por lo tanto, dice Pablo, es justo, es digno, es necesario que el obrero de Dios también reciba su salario. Así que hay un honor en estima, un honor en el honorario a sus ancianos que están dedicados al tiempo completo y gobernando bien. Eso es por un lado. Y por otro lado, entonces, debemos protegerlo, debemos tener un cuidado de nuestro anciano, proteger a los ancianos. Versículo 19. En primer lugar, honrar a los ancianos. En segundo lugar, proteger a los ancianos. Versículo 19, ¿qué dice? No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Hermanos, Dios vela por su iglesia y la iglesia debe velar por la salud espiritual de sus ancianos, y lo vamos a ver en el siguiente punto, cómo debe tomarse en serio el pecado de cada persona en la iglesia. Es por eso que la iglesia bíblica Cornerstone toma en serio la disciplina de la iglesia, porque es un asunto de honra al Señor y el nombre del Señor está en juego, y la disciplina de la iglesia es igual para todas las personas de la iglesia, incluyendo a los seguidores, a las ovejas, como también a los líderes. Nadie está por encima otra vez de la palabra de Dios. Por lo tanto, los ancianos, los líderes, los diáconos están bajo el escrutinio de la palabra de Dios y bajo también de las estipulaciones de la disciplina de la iglesia. Mas, sin embargo, cuando llegamos a este versículo, Pablo está dando una advertencia. Y la advertencia va al punto, porque siempre habrá personas ansiosas por acusar falsamente a los hombres de Dios. Siempre habrá personas ansiosas de acusar falsamente.
Y como dije antes, vamos a hablar de la disciplina y de la importancia. Pero hay personas que lo hacen de esta manera y él hace una advertencia específica. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Él no está sacando una carta diferente que las demás personas, porque ese es el principio de Mateo que encontramos en Mateo, donde el proceso de disciplina se lleva de esta manera. Si alguien pega contra ti, ve a tu hermano y háblale. Si no te escucha, ¿qué dice? Bueno, lleva a 2 o 3 testigos. Entonces, él no está sacando una carta diferente para los ancianos, los pastores, que la que es lo demás. Él está citando el proceso enseñado por el Señor mismo. Debe ser una acusación con testigos. Él dice, no lo admitas, porque hay personas que lo hacen de una manera malsana. Pudieran estas personas querer acusar a los líderes porque están resentidos de su llamamiento. Algunos pudieran acusar malsanamente a los líderes porque rechazan su enseñanza. Algunos quieran acusar tal vez porque están resistiendo a su autoridad bíblica, o porque están resentidos, o porque están celosos de las bendiciones del Señor sobre esos líderes y sobre esos hombres. Pero, sin embargo, tales acusaciones deben ser llevadas por el proceso bíblico, porque muchas veces Satanás ha utilizado este tipo de cosas y estas personas se han convertido en mensajeros de Satanás. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de esas falsas acusaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de José, tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de David, tenemos el caso de Jeremías, de Nehemías, y el mismo Señor Jesucristo, acusado falsamente. Entonces, todos ellos sufrieron falsas acusaciones, incluyendo Pablo mismo sufrió particularmente también falsas acusaciones, ¿verdad? Entonces, el líder no está exento al ataque del maligno utilizando personas. Y Pablo dice, bueno, ten cuidado con eso de no tomar a la ligera una acusación contra el liderazgo, sino procede bíblicamente y tómalo en cuenta. Los líderes fieles siempre, muchas veces están bajo la lupa y el ataque de Satanás. Alguien escribió, John Trapp, y dijo, la verdad siempre tiene un rostro rasguñado. La verdad siempre tiene un rostro rasguñado. Muchos pastores que sirven fielmente han recibido ataques de Satanás a través de personas. Esto por un lado. Así que estar en el ministerio es algo muy, muy pesado, porque es una confianza sagrada. Y el liderazgo bíblico se basa en la integridad, en la credibilidad de un hombre y en la pureza de su vida. Y si se le puede atacar con éxito y desacreditarlo de alguna manera, entonces el diablo sabe que puede destruir el ministerio y al mismo tiempo puede dañar con esto a la iglesia. Así que es imprescindible, mire, aquí está el llamado, de que la iglesia sea capaz, escuche bien hermano, la iglesia tiene que ser espiritualmente capaz de distinguir el chisme y las mentiras de una real acusación. La iglesia debe velar por sus pastores y que sus pastores estén andando bíblicamente. Mas sin embargo, hermanos, no seamos nosotros instrumentos de Satanás, ni seamos llevados por chismes y mentiras, sino por la verdad en la realidad. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos esto llevando el proceso bíblico que llevamos con cada hermano en cuanto a las acusaciones. Así que las falsas acusaciones son un peligro real. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, no admitas reproches de esta manera. ¿Ven? Como dice, contra un anciano no admite acusación a menos que haya 2 o 3 testigos. Lo que él está diciendo, si es legítima, presta atención y dale seguimiento, porque ahora, hermanos, siempre yo digo, somos pendulares, ¿verdad? Nos vamos por un lado o nos vamos por el otro. Del otro lado, tampoco este pasaje está diciendo que vamos a ocultar la integridad o el proceso que se debe seguir para disciplinar el pecado.
La Biblia es cierta en que sigamos el proceso para la disciplina del pecado, pero al mismo tiempo que debemos de ser sabio en la aplicación de la disciplina, ¿verdad? ¿Quiénes tienen hijos de los que están acá? Estamos celebrando el Día del Padre. Cuando nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos, ¿es bíblica la disciplina de nuestros hijos? Por supuesto que sí. Pero la Biblia nos da advertencias y limitaciones en cuanto a la disciplina de nuestros hijos. Uno dice, no se apresure tu mano para destruirlo. La disciplina no es aplicada en ira. La disciplina de nuestros hijos no se aplica en ira o no se aplica en un contorno espiritual, sino que no sea espiritual. La disciplina se aplica de una manera piadosa también a nuestros hijos. Y si Dios nos da cuidados para disciplinar a nuestros hijos, debemos también tener cuidado cuando disciplinamos unos a otros. Claro, sigue la disciplina, pero tenga el cuidado. Así que Pablo dice, una acusación no fundamentada, él dice, no se debe considerar tal acusación pública. No debe ser considerada si no es una acusación consistente al patrón bíblico, una acusación fundamentada. Ahora, sigamos este ejemplo, hermanos, para la salud de la iglesia y para la honra de Cristo, para velar porque cada uno de nosotros estemos andando de una manera que agrada al Señor, Entonces, de esta manera él dice, ten cuidado. Ahora, por otro lado, ese es el otro punto, él va a decir, vela por tus ancianos, por la salud espiritual de sus ancianos. Tercer punto, vela por tus ancianos y si están en pecado, repréndelos. ¿Ven? Ten cuidado, él dice por un lado, cómo recibe la acusación, que no sea un chisme, una mentira, pero aquellos que están en pecado, él dice, repréndelos de manera pública. Hermanos, cuando nosotros estamos trabajando, lidiando con pecado, todos los pecados son iguales delante de Dios en el sentido de la ofensa a la santidad de Dios. Pero hay pecados privados que tienen un círculo de efecto reducido, pero hay pecados públicos que se desparraman y manchan y afectan más personas. Los pecados públicos deben ser corregidos de manera pública. Los pecados privados son corregidos de manera privada, ¿verdad? Si usted pasa por un proceso, ya hemos de manera bíblica pasado por diferentes procesos en nuestra congregación. Hay algunos procesos que son procesos que van en el contexto de la consejería, en el contexto del cuidado y de lo íntimo, mas sin embargo, hay pecados públicos que entonces son tenidos a público. Él dice, aquellos que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Porque, otra vez, a una gran luz, a un gran privilegio, hay una gran responsabilidad. Sí, es muy bueno ser el líder, pero bueno, el líder está en una alta estándar, por lo tanto debe ser juzgado a esa luz. Entonces él dice, aquellos que persisten en pecar, repréndelos de esta manera. Entonces aquí él dice, Pablo no está mencionando aquí un pecado en específico, pero cualquier pecado que un anciano cometa para quebrantar los requisitos que ya dio, por ejemplo, en el capítulo 3, sería una causa para entonces poder hacer una reprensión. Ya entonces en este punto él está entendiendo los que persisten. Esto significa que ha pasado por el proceso donde un testigo y dos testigos ya son suficientes y están presentes y persisten en el pecar. Bueno, pues entonces debe pasar a una reprensión pública. Es igual, es el mismo proceso que seguimos con cada creyente. Así también con los líderes. Hermanos, los líderes no están exentos a la disciplina del Señor. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado una predicación así. Qué interesante este tema de hoy, ¿verdad? Vamos a un predicador, un pastor, hablando de cómo deben disciplinarlo. Pero, ¿sabe qué? Es la palabra de Dios. Y yo me someto a la palabra de Dios. Todo líder debe someterse a la palabra de Dios. Y yo no estoy por encima de la palabra de Dios. Ningún líder está por encima de la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Si el que anda en pecado no importa quién sea. Nosotros comúnmente decimos, puede ser el Papa, ¿verdad? Y todos tenemos que pasar por la disciplina de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos da
el estándar que nos corrige y por la vara por la cual somos medidos. Así que deben ser también seguida la disciplina cumplida con los ancianos. Debemos velar por la salud espiritual. ¿Sabe por qué debemos seguir, iglesia? ¿Sabe por qué tú debes seguir la disciplina con tus líderes? Igual como con otra persona. Porque somos encargados de parte de Dios de velar por la sanidad y por la santidad de su iglesia. Todos somos responsables por la santidad y la pureza de la iglesia, y por lo tanto debemos seguir ese mismo proceso en todo. El ministerio es una espada de dos filos, ¿verdad? Los que sirven fielmente deben recibir honra y honor, protección, ¿verdad? Pero los que pecan deben ser también disciplinados y en algunos casos eliminados del ministerio y reprendidos públicamente. ¿Ven? Ahí están las dos cosas. Por un lado, viste, comenzamos bien en la honra, pero aquí también está la otra cara de la moneda. Debemos rendir cuentas a la congregación. Cada líder debe rendir cuentas. ¿Cómo usted se da cuenta de un líder no bíblico en una iglesia? Es aquel que no rinde cuentas. ¿Cómo usted se da cuenta de un mal liderazgo en una iglesia? Es aquel que no predican de estas cosas, que no se habla, son intocables, o que no pueden ser evaluados, que nadie puede llegar a ellos. Eso es una síntomas de un mal sano liderazgo de una iglesia, un mal liderazgo de una iglesia. Un liderazgo bíblico es aquel que todos estamos a la lupa de la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que nos evalúa. Así que, hermanos, yo me estoy poniendo en este pasaje aquí para estar a la luz de la palabra de Dios y de ser evaluado de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, todos nosotros como hermanos estamos a la luz de la palabra de Dios. Y si nosotros queremos seguir el patrón divino, estamos abiertos. Cada miembro que entra a ser miembro de la iglesia acá firma estar de acuerdo a los diferentes puntos, y uno de ellos estoy de acuerdo a seguir el liderazgo y la disciplina bíblica. Entonces, el pastor también, los hermanos también, líderes también pasan por este mismo proceso. ¿Qué pasa con iglesias hoy día que terminan con líderes inmorales, líderes que caen, líderes que nunca se le llamó sufre, la iglesia de Dios, el nombre de Cristo sufre, la iglesia sufre. Recientemente estaba viendo, muy reciente, un reportaje de un pastor en California que estaba pidiendo perdón a la congregación por haber cometido unos pecados de tipo sexual con alguien en la iglesia, y él se para y estaba pidiendo perdón. La persona que le había abusado se para, porque acuérdense lo que decimos a veces, el perdón bíblico es aquel que está de acuerdo con Dios y que dice toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad en su magnitud, no toda la verdad. Este pastor estaba pidiendo perdón públicamente, pero estaba pidiendo perdón por una parte. La víctima estaba presente, se para y lamentablemente desenmascara todo lo que estaba detrás de todo eso. Y él le dijo, no solamente abusó de mí, era menor de edad, y hiciste esto, aquello, lo otro, y triste, todo grabado en público, muy triste. ¿Por qué llegan iglesias de esta manera? ¿Por qué iglesias llegan en estas condiciones, hermanos? Porque hay que seguir los parámetros de la palabra de Dios. Cuando no seguimos los parámetros de la palabra de Dios, terminamos en situaciones lamentables, dolorosas. Por lo tanto, debemos todos estar velando unos por otros, de ser llamado a cuenta, estar sometidos a la palabra de Dios. Y la iglesia debe velar porque sus líderes sean líderes saludables. Nosotros creemos en una pluralidad de liderazgo. El día de mañana, Dios mediante, tendremos otros pastores. No seré yo el único, habrá más pastores, aparte de los ancianos de la iglesia en general. Y entonces, ¿cómo debemos de velar? Bueno, debemos de velar seriamente. Y es el siguiente punto. Entonces dice, lo que pasa es que deben elegir bien a sus pastores. Punto número 4, último punto. Deben elegir bien a sus pastores. El versículo 22, no impongan la mano sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate de ese pecado.
Guárdate de ese pecado. No imponga la mano con ligereza. Esto es importante porque hablando de la parcialidad en el versículo anterior y de no poner la mano con ligereza, debemos tener cuidado cómo elegimos a nuestros líderes. Es muy fácil poner a un líder, lo difícil es sacarlo después. Y hay mucho dolor. Entonces, ¿dónde la iglesia debe velar aún más? Es en la elección de sus líderes. Elegir líderes piadosos, líderes bíblicos, de acuerdo a los parámetros que tenemos en la Biblia. Usted debe ser capaz de agarrar su Biblia, abrir su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 y leer esos requisitos y cuando estamos evaluando un nuevo liderazgo, que usted pueda velar de que esos requisitos son cumplidos en la persona que se está propostulando, porque somos responsables, usted y yo somos responsables de que los líderes de la iglesia cumplan los requisitos divinos. Por lo tanto, él dice, no vayan a elegir de manera suave, de manera jovial, no de manera ligera, no vayan a elegir líderes. No impongan la mano con ligereza. Claro, se refiere a la imposición de la mano como el proceso de encomendación, ¿no? Cuando nosotros en muchas iglesias todavía tienen este mismo proceso, donde ponen las manos, oramos por aquel que estamos encomendando. Viene a través de los años de la iglesia, aún del Antiguo Testamento, del mismo proceso de ungimiento. Entonces, cuando está hablando de poner las manos, está hablando, no encomiendes a nadie a la obra de manera ligera. No pongas líderes, no pongas líderes en el liderazgo de manera ligera. No vayas a hacer cosas que tú entonces participes de esto, porque cuando usted dice, sí, este es mi líder y lo elegimos, usted está participando de la decisión de poner a esa persona en el liderazgo. Por lo tanto, él dice, debe de tener cuidado en la elección de los líderes. Por eso es que en el capítulo 3, él se toma el tiempo de dar esos detalles de cómo debe ser el líder de manera irreprensible y cómo debe verse la vida del líder. Así que cuando estamos eligiendo nuestros diáconos, cuando elijamos nuestros futuros diáconos, cuando elijamos nuestros futuros pastores, ancianos, debemos hacerlo de una manera, de una forma en que prevenir que haya ancianos no competentes sirviendo en el ministerio. No debemos poner la mano de manera ligera. Imponer las manos es confirmar la idoneidad. Estamos aceptando a esta persona para el ministerio. Por lo tanto, cuando hacemos eso, estamos expresando solidaridad, unión, identificación con ellos. Por lo tanto, elegir a líderes en la iglesia es algo serio porque Dios se toma en serio su iglesia. Y cuando nosotros elegimos líderes y ponemos las manos, oramos y recibimos liderazgo, entonces por lo tanto estamos participando de lo mismo. Nosotros como iglesia, Cornerstone en general, estamos en un proceso de búsqueda de pastor principal. Y en un punto, hermanos, ustedes van a ser presentados con una persona que ustedes deben evaluar. Quiera Dios en un tiempo cercano, ¿verdad? Estamos en un proceso, queremos ver pronto que el Señor nos confirme su voluntad para el siguiente pastor. Para los que no saben, nuestro pastor Brent ahora pasó a ser el director regional de todas las iglesias de la FCA y estará ayudando y cerca de nosotros, pero necesitamos un pastor local. Y estamos orando para que cuando un día los ancianos le presenten a ustedes, el equipo, el comité de búsqueda le presente a ustedes ese candidato, ustedes puedan evaluarlo de una buena manera y que con su voto ustedes puedan entonces dar aceptación, como se dice, identificación, solidaridad con este líder en su ordenación. Así que dice, no con ligereza. Esto es algo que toma tiempo, como la madurez también. Cuando en el capítulo 3 él dijo, que no sea un ¿qué? ¿Se acuerdan? Que el líder no puede ser un neófito, o sea, no puede ser un nuevo creyente. Debe ser alguien maduro. Debe ser alguien que muestre en sus actos, en su irreprochabilidad, de que es una persona madura. Y entonces él le dice a Timoteo, tú consérvate puro. Guárdate de pecado de esa manera. Hermano, podemos pecar no solamente en cometer pecado, pero podemos pecar cuando nos solidarizamos apoyando de manera indirecta el pecado de otra persona, ¿verdad? Si tú tienes tu amigo, tú sabes que tu amigo es tu pana full y van y toman café y tú sabes que tu amigo, tu hermana en Cristo está en pecado,
no decir nada es ser cómplice, ¿no? El que calla otorga, el que no se involucra es cómplice. Entonces no seamos cómplices con pecados, sino motivémonos, como dice la palabra de Dios, unos a otros a conservarnos puros para el Señor. ¿Por qué? Porque de todas maneras él dice, Pablo, los pecados son evidentes, Dios va a traer a luz al pecado, y cuando las personas, algunos pecados, dice, algunos se evidencian en el momento, otros se evidencian después, pero al fin y al cabo no se pueden ocultar. Los pecados saldrán a la luz. Todas las cosas, dice Hebreos, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al cual debemos de dar cuentas. Por lo tanto, hermanos, no tomemos por menos el pecado. ¿Cuál sería la aplicación de todo esto para nosotros? Yo no soy pastor, yo no soy diácono, tú dirías, yo no soy líder. ¿Cómo se aplica todo eso a mí? Bueno, en primer lugar, Dios toma en serio a su iglesia. Amén. Dios está abocado a que su iglesia es una iglesia pura. Y por lo tanto, el pecado es algo serio y el pecado puede alcanzar a cada uno de nosotros. Y Dios nos llama a velar por nuestras propias almas y nuestros corazones, para no ser engañados, arrastrados por el engaño del pecado. El que piense estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. Nunca lleguemos al punto de complacencia donde nosotros decimos, yo estoy bien, ya yo llegué, yo soy maduro, yo estudié la Biblia, ya yo la leí 2 veces, ya yo sé todo lo que tengo que saber. Yo tomé un par de cursos en seminario, ya yo sé todo lo que tengo que hacer. No, hermanos, velemos por nuestro corazón. Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y el Señor nos llama a velar por nuestros corazones, velar por mi corazón. Pero me llama también a velar por el corazón de mi hermano. Debemos velar por nuestras esposas, por nuestros esposos, nuestro cónyuge. Debemos velar por nuestros hijos, debemos velar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Porque el pecado es algo serio y Dios toma en serio el pecado. Y el pecado es destructivo, el pecado te va a destruir tu vida, tu testimonio. El pecado siempre cuesta más de lo que pensamos pagar. El pecado siempre es más destructivo de lo que pensamos. Y Dios nos llama a ser cuidadosos y a velar por nuestras almas. A velar por las almas de aquellos que están bajo nuestro cuidado, porque tenemos que dar cuentas. Si eres padre, eres el día del padre, tú vas a dar cuenta por tu hogar, por tu esposa, por tus hijos. Si eres madre, tú vas a dar cuenta por tus hijos. Si eres esposo, esposa, estás en una relación donde no puedes ser apático a la relación, a la condición espiritual de tu esposa, de tu esposo. Por lo tanto, que velemos por el pecado de unos a otros. En segundo lugar, otra aplicación es que entonces nos llamemos y nos exhortemos unos a otros cuando encontremos el pecado. Que cuando veamos las personas desanimadas, podamos llamarle y decir, hermano, ¿qué te pasa? Mi amigo, ¿qué te pasa? Estoy viendo que estás desanimado, o estoy viendo esta conducta en ti que realmente es un pecado. Somos llamados a velarnos por otros. Y la Biblia el Señor nos anima a hacerlo. El problema es que es tan incómodo que preferimos no hacerlo. Sabemos que tenemos que hacerlo, ¿no? Yo no le estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad que no? Pero lo difícil es cumplirlo. Lo difícil es tomar el teléfono o llamar a tu hermano, invitarle un café, a tu hermana un café y decirle, mira, estás pecando. Eso es duro. A algunos nos cuesta más que a otros. Hay unos que son más fáciles de decirle, mira, tú estás pecando, deja de pecar, ¿qué es lo que te pasa? Hay algunos que son más fáciles de decirlo, otros nos cuesta más. Pero en la Biblia a todos nos llama a llamarnos hacia la evaluación del pecado y que nosotros podamos exhortarnos unos a otros, dice la palabra, mientras se diga hoy, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y que al hacerlo, hermanos, podamos sentir el gozo de ayudar a nuestros hermanos en su crecimiento en el Señor. Recordemos que cuando hacemos esto, lo hacemos en amor. La verdad nunca es un martillo o una maceta para pegarle macetazos en la cabeza a una persona. No tomas la Biblia como un bate para decirle, esta es la verdad y la verdad duele. No me importa que le duela, porque la verdad, si te pica es porque te digo la verdad. No, hermanos, la Biblia dice que lo hagamos en amor, que compartamos y hablamos la verdad en amor y que nuestra palabra sea sazonada con sal, con amor, con gracia.
quiere el Señor que así sea en medio nuestro. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra nos llama a hablarnos la verdad en amor, a velar por la iglesia, a velar por los líderes, a velar de que honramos a nuestros líderes, protegemos a nuestros líderes, pero también reprendemos el pecado de los líderes y velamos por la salud espiritual de cada uno. También que la importancia de elegir líderes saludables. Y Señor, cada uno de nosotros, velar por el pecado y el corazón de unos a otros y no dejarnos, Señor, llevar por el engaño del pecado, sino más bien que podamos caminar de una manera que te honre, donde nos animamos, nos exhortamos unos a otros en amor para que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias por los hermanos que ya lo están haciendo, hermanos que llaman, que vienen a tu lado y te hablan la verdad en amor. Qué bendición, qué regalo tuyo son esos hermanos. Que podamos seguir viendo más y más el ayudarnos unos a otros a odiar el pecado y a caminar en santidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie a cantar esta última canción y que podamos cantarlos cada uno como una oración al Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo
Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, porque tu Espíritu Santo ha hablado en nuestras vidas y tu enseñanza ha sido clara, Señor. Danos sabiduría y fortaleza para honrar a nuestros pastores, cuidar a nuestros pastores y que podamos, Señor, dar testimonio de ser una iglesia que cuida y vela por los hombres que tú has puesto a dirigir tu rebaño. Bendícenos como iglesia y prepáranos para esta semana. Danos sabiduría, Señor. Danos discernimiento para poder asumir los desafíos con rectitud, con integridad, con paciencia. Y poder seguir, Señor, dándote gloria y honra. En el nombre de Jesús.